Oh, sí, Señor. Adoremos al Señor con toda la libertad, con esa expresión de gratitud. Aquí estamos, Señor. Valioso perfume derramaré. Dilo con todas tus fuerzas. es la ofrenda que doy. Oh, sí, Señor. Toma mi alma, Toma mi ser. todo te lo doy. Toma mi vida, heme aquí, todo te lo doy. Es para ti. Con esa reverencia, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos das, Señor, la oportunidad, nos das el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. No dudamos, Dios, que su presencia sigue siendo real a favor de nuestra vida. Muestra de ello, Señor, es que estamos acá con toda libertad, con toda certeza, Señor. Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, que solamente a usted le pertenece, Padre. Damos, Señor, solamente a ti, Padre. Rogamos asimismo, Padre, por la vida de Salvador Juárez, Señor. Ten misericordia, restaura, Señor, esos riñones. Extiende tus manos, Señor, y asimismo los que están en los centros hospitalarios. Padre, llega, extiende tus manos, trae respuesta favorable a esos cuerpos. Algunos se debaten entre la vida y la muerte. Ahí están algunos siendo intervenidos quirúrgicamente, Señor. Dale sabiduría a los médicos. Dale, Señor, capacidad. Dales inteligencia, Señor, y dales una seguridad de aquello que están haciendo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, aquellos que están, Señor, que han sido diagnosticados con cáncer, Señor, con leucemia y con cualquier tipo de enfermedades. Tu palabra dice que por tus heridas ya fuimos nosotros curados. Nos aferramos a ella, Señor. Nos aferramos a esa promesa, esperando, Señor, que la obra tú la harás, obra de sanidad. Llega también a los centros penitenciarios. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes privados de su libertad. Dios, extiende tus manos. Ten misericordia de la familia también, Señor. Provéele, sufraga sus necesidades, Señor. Por Cristo te lo estamos suplicando, Dios. Los que estamos, Señor, en este lugar, el que viene cargado, trabajado, Señor, hazlo descansar. El que trae problemas, Señor, ayúdale, resuélveselo, Señor. El que está desanimado, anímalo, Dios. Que tu Espíritu Santo traiga una respuesta, Señor. Y hoy que nos disponemos a leer su palabra, pedimos, Señor, que ella, a través de su Espíritu Santo, nos hable, nos instruya, nos edifique, nos consuele, nos exhorte y sobre todo nos ubique en el centro de su santa y bendita voluntad. Señor, háblanos Dios, porque somos necesitados, Señor, y sin ti no podemos hacer nada. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas.
¿Ya saludó al que tiene al lado? Salúdelo. No vaya a ser que ya mañana no nos veamos. Porque hoy estamos y mañana ya no estamos. Regálele la sonrisa, ¿verdad? Bienvenidos todos, hermanos. Abrimos la escritura. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Leemos entonces el versículo número 8 que nos dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que con muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. El propósito del sufrimiento. Y al continuar, hermanos, en este desarrollo, en los versículos anteriores, dice la Escritura que el Señor es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Al tener al Señor Jesús como Padre de misericordias, y no solamente Padre de misericordias, sino que Dios, el Dios de toda consolación, es algo que Pablo lo ha escrito y lo ha mencionado por razones que son obvias. Y las razones es que él lo está diciendo con toda certeza, con toda categoría, porque ha llegado a tener esa conclusión por el hecho de describir a ese Dios de esa manera. Y que lo hace porque, tomando en cuenta la vida de él, que al considerar la vida de él, llegó a esa conclusión, a poder decir que el Señor es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, por la misma experiencia de él. Y las experiencias que él ha tenido en su vida han hecho que haga esa conclusión. Y es que los sufrimientos que Pablo experimentaba eran una consecuencia de su relación con el Señor. Todos aquellos sufrimientos. Y a medida de que Pablo predicaba, anunciaba el evangelio, él siempre tenía problemas, tenía dificultades, tenía adversidades por razones de anunciar el evangelio. Él siempre tuvo esas situaciones difíciles que las sufrió a manos de los mismos hombres. Como ya en algún momento lo hemos mencionado y podemos leerlo una vez más. Más adelante en esta misma carta de Segunda de Corintios, él menciona algo y él dice en el capítulo número 11, el capítulo 11 de acá mismo de la Segunda de Corintios, dice el versículo número 23.
son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Todo lo que menciona son las experiencias que de alguna manera él tuvo que vivir. Y las tuvo que vivir por el simple hecho de anunciar el evangelio, por el simple hecho de anunciar el mensaje de salvación. Por esa causa, las consecuencias, las dificultades, los problemas y amenazas que él tuvo que vivir, las vivió por razones que anunciaba el mensaje, anunciaba el evangelio. Y eso él lo puede mencionar. En el caso de los hombres del ayer, por esa experiencia llegaron a sacar conclusiones. Y las conclusiones que verdaderamente sacaron fueron esas. Si uno cuando lee la escritura se da cuenta acerca de que los hombres del ayer hablaron, mencionaron acerca de los sufrimientos. Si le preguntásemos a Pedro, ¿qué piensa Pedro acerca de esto? Por eso dice Primera de Pedro, si usted va conmigo, dice el capítulo número 4 de Primera de Pedro, ahí hay algo que el mismo Pedro expresa. Dice la escritura del capítulo 4, el versículo número 12, dice así: oiga, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como un homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Oiga, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Los hombres del ayer lograron sacar sus conclusiones. Con respecto a los sufrimientos. Los sufrimientos entonces los lleva ¿a qué? ¿A qué lleva los sufrimientos? Porque los creyentes recibirán consuelo en esta vida. Porque está el Dios de toda consolación. El Dios de misericordia. Siempre habrá un consuelo para el creyente, para el cristiano en esta vida, y tendrá una recompensa en la eternidad. Pero eso, hermanos, poder llegar a ese punto es lo importante. Porque ahora el apóstol viene a escribir una carta para fortalecer la vida de aquellos que están padeciendo. Fortalecer la vida que aquellos están en problemados, están en angustia, están en tribulación. Usted sabe que la vida del creyente, la vida cristiana, se han de vivir experiencias difíciles. Ya lo hemos mencionado en muchas oportunidades. La vida en el evangelio, la vida cristiana, no es solamente de bendición, no es solamente de prosperidad, no es solamente de abundancia. La vida en el evangelio es totalmente diferente. Lo que muchas veces exponen otros que verdaderamente para ellos el sufrir es porque no es creyente. El que esté pasando escasez es porque no es cristiano. Es mal interpretado el mensaje, es mal interpretado lo que Dios tiene para la vida del creyente. En la vida cristiana se han de tener que enfrentar adversidades, problemas, situaciones adversas, situaciones que agobian, situaciones que desesperan, situaciones que desaniman, situaciones que llega el momento de uno
uno decir, no, hasta aquí. La verdad que es tan difícil, puedo hasta renunciar porque la cosa no está fácil. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar, más de alguna oportunidad hemos experimentado alguna situación difícil. Más de alguno ha estado enfermo. Más de alguno ha tenido escasez económica, problemas familiares, problemas conyugales, problemas con los hijos, cualquiera de las dificultades, aún problema entre los hermanos, situaciones que son muy, pero muy difíciles. Y yo creo que en más de alguna oportunidad nos hemos sentido desanimados, que preferimos mejor tirar la toalla, como se dice, renunciar a todo porque la cosa está difícil. Pareciera que la vida en el evangelio es una vida dura, es una vida difícil, es una vida que verdaderamente no se le siente sabor, no se le siente gusto, no se le siente esa gratificación. Porque llegan esos momentos que son duros, esos momentos que son, hermanos, difíciles de enfrentar, difíciles de sobrellevar. Pero aquí hay algo importante que Pablo ya dijo, que Él es el Dios. Él es el Dios, como dice la Escritura, Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. O sea que nuestro Dios no está pintado. Nuestro Dios no es una esfinge, un bulto, una estatua. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y Él es el Padre de misericordia y el Padre de toda consolación. O sea, al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros estamos presentes ante Él, es el Dios grande y poderoso. Ahora Pablo les dice, oigan, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. El mismo apóstol, el mismo hombre de Dios, el hombre que anunciaba el evangelio, el hombre que pareciera que no temía a nada, pareciera que ahora está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren. No crean que solo a ustedes les sobrevienen las situaciones adversas. No crean que solo ustedes sufren. No crean que solamente ustedes, nosotros también. Y queremos decirles, hermanos, que no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. No queremos. Dios siempre permite que tengamos problemas y dificultades o que estemos enfermos, porque el propósito es que a esa experiencia resulte para bien a los creyentes. Toda situación adversa, todo lo que le acontece al creyente es para bien. Es para bien. Todo, absolutamente todo. Pablo está diciendo a nosotros, no quiero que ignoren, no quiero que ustedes no sepan, pero nosotros en Asia tuvimos adversidades, tuvimos dificultades. Pablo les muestra a los corintios que tuvieron también problemas ellos. Y los problemas que dice, los tuvimos en Asia. Algunos dicen que el mayor de los problemas que ellos tuvieron fue cuando estaban en Éfeso. Cuando llegaron y anunciaron el evangelio, ya lo hemos referido, dice la Escritura, que ahí en ese lugar estaba un hombre llamado Demetrio. Ese tenía un negocio de hacer imágenes. Y las imágenes que hacía era de la diosa Diana. Y los vendía. Su negocio era redondo porque los vendía. Porque era una ciudad idólatra. Una ciudad que estaba embebida, estaba encerrada o sí, abrazada por la idolatría. De tal manera que el negocio de este hombre era un negocio grande, fuerte. Pero cuando Pablo empezó a predicar que aquellas cosas hechas por los manos no eran dioses,
sino que había un Dios que hizo los cielos y la tierra. La gente empezó a creer, la gente se empezó a convertir, la gente empezó a rendir su corazón al Hijo de Dios. Demetrio, al ver que su negocio se venía abajo, empezó a motivar a sus trabajadores y a la gente, a decirle que esta gente había llegado a perturbar, a hablar mal de la diosa, a decir cosas en contra de la diosa, de tal manera que se hizo un tumulto. Y todos querían agarrar a Pablo a golpes, arrastrarlo y hasta pelarlo y partirlo en pedazos. Algunos dicen que esa situación es la que menciona Pablo. Esa situación que se dio en momentos de angustia difíciles. Porque dice la Escritura que acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es una situación difícil. Y algunos dicen, es que lo querían matar y entonces se halló encerrado y entonces sintió que ya no había salida, ya no había esperanza. Ellos llegaron a considerar que verdaderamente allí, en ese momento difícil, dice que fueron tan abrumados sobremanera, más allá de sus propias fuerzas, de modo que perdieron. Fue tanta la presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Cuando uno lee eso y trae el contexto a nuestra vida, a veces nosotros no hemos sufrido de tal manera como este hombre describe que había sufrido. Quizás las cosas que nosotros vivimos quizás sean menos, sean sencillas, pero que también tienen el efecto que como depende de nuestra fe, depende de nuestra fuerza, como dice la gente en el mundo, algunas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y a él dice que se llegó a pensar que la cosa ya no había salida, ya no había ninguna esperanza, ninguna salida. Perdimos la esperanza de salir con vida. Mire, dice que la presión era tanto. La tribulación, la amenaza, el momento que estaban viviendo era tan fuerte que ellos consideraron que verdaderamente iban a perder la vida. Repito, en la vida cristiana, hermanos, hay cosas que hay que vivirlas. Y por eso es que cuando muchas veces le presentan que el evangelio es una prosperidad. Algunos dicen que estando en el evangelio ya no hay problema, hay bendición, abunda todo. No hay situaciones adversas, no hay preocupaciones, no hay tribulaciones. Eso es mentira. Dios permite que lleguen los momentos difíciles, que tengamos problemas, que tengamos dificultades. ¿Para qué? Para que en ese momento donde ya no hay salida, en ese momento donde se ha perdido toda esperanza, donde uno dice hasta aquí llegué, donde la fuerza del mortal, donde la capacidad del ser humano, donde la parte intelectual del hombre se termina. Eso es bueno. Poder llegar a ese punto. Por eso dije la vez anterior, cuando no hay dificultades, cuando no tenemos problemas, hay que afligirnos. Pero cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos dificultades, cuando hay momentos difíciles, hay que alegrarnos. Alegrarnos, hermano. ¿Y quién va a querer sufrir?
Gozarnos, ¿para qué, hermanos? ¿Y quién quiere estar llorando? ¿Quién quiere estar sufriendo? Es porque en esos momentos de dificultad, cuando el ser humano dice, ya no puedo más, es donde allí aparece el Dios de toda consolación. Ahí es donde aparece. Cuando hay abundancia, cuando hay comida, cuando hay dinero, cuando hay bienes, cuando hay provisión, no se conoce al Dios de consolación. Pero cuando hay todo lo contrario, entonces allí aparece ese Dios de toda consolación. Allí aparece. Y esto es muchas veces lo difícil, porque generalmente nosotros no queremos llegar hasta ahí. No queremos llegar a esos momentos duros de llorar, de gemir, de angustia. Y lo que Dios quiere es manifestarse. Lo que Dios quiere es consolar. Eso es lo que Dios quiere, es dar consolación. Entonces Pablo ahora le muestra a los corintios el poder del consuelo divino. Les recuerda una situación seria en la cual su vida se vio amenazada. Dijo, no, si allí en ese momento nosotros perdimos la esperanza de salir con vida. Nosotros dijimos, hasta aquí. Hermano, la dificultad llega a todo creyente. No importa la posición que tenga, no importa el privilegio que tenga, la dificultad llega. Pero llega para hacerse sentir el Dios de toda consolación. Porque lo que Pablo dice, y que Dios dice que le libró. Dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Hay momentos, hermanos, cuando vienen las dificultades, nosotros nos la llevamos, que sí la podemos hacer nosotros solos. Y decimos, no, si de esta voy a salir, yo sé que salgo. Muevo esta pieza, pongo y la pongo a este lado y ahí voy para adelante. Por eso es que a veces las situaciones tienen que ser muy detalladas y determinadas. Porque él está diciendo, simplemente, oiga, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Se lo voy a decir en un ámbito popular. Dice Pablo, sentíamos a la pelona, sentíamos a la muerte que nos abrazaba. Y estábamos sentenciados, ya sentíamos sentencia de muerte por lo que estábamos viviendo. No hallábamos salida. No había ninguna opción, sino que simplemente reconciliarse con el Señor y esperar la muerte. No había ninguna opción. Era una situación muy, pero muy difícil. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Todo aquello que estaban viviendo era para que no confiasen en ellos mismos. Que la confianza no fuera una confianza como aquellos discípulos que estaban en la barca y sentían que se hundía. Ahí las experiencias de que estaban en alta mar siempre, casi toda su vida, pescando y haciendo toda la cosa. No, ahí se declinó todo, se derrumbó toda experiencia, toda capacidad humana.
Pero ¿cuál es la intención de Dios? Era para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no nos sintiéramos capaces, que teníamos la capacidad, que teníamos la destreza para poder salir por nosotros, por nuestros propios medios. Y algunas veces cometemos errores nosotros. Y queremos salir por nuestros propios medios. Queremos salir nosotros por lo que ya más o menos conocemos. Pero eso es lo lindo del Señor, que nos lleva hasta el fondo. Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Ese Dios, oiga, ¿cómo lo dice? Ese Dios que resucita a los muertos. O sea, es un poder extraordinario. Es un poder sobrenatural que Él simplemente, hermano, resucita a los muertos. La tribulación que ellos estaban viviendo, hermano. Ya lo dijimos, posiblemente haya sido el problema que tuvo ahí en Éfeso con Demetrio y todos sus aliados. Pero realmente no hay algo certero que eso haya sido. Otros dicen que podría haber sido cuando lo azotaron. Otros creen que la tribulación fue tan complicada porque no se sabe si es el problema con Demetrio, porque no hay algo así, sino que los comentaristas dicen quizás por ello fue. Que fue la tribulación, que fue el problema, que se sintieron perder la vida. Pero no hay nada bien detallado, a ciencia cierta, cuál fue la gran tribulación o la tribulación que ellos vivieron. Pero haya sido cual haya sido. Algunos dicen, mire, los corintios sí creo que ya lo sabían cuál había sido. Y él pareciera que les está recordando. Y le dice, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Como que dice, ustedes ya lo saben. Acuérdense que no hay, repito, algo detallado si fue el encarcelamiento, fue que lo azotaron, fue que tuvo problemas con Demetrio y todos sus aliados. No hay algo certero. Algunos concluyen y dicen, mire, el detalle es que no hay algo así bien específico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde fue que sufrió esa tribulación? Algunos dicen, mejor que no sea dicho, porque así nos identificamos nosotros con nuestra vida. No hay detalladamente qué fue, pero que vivió una tribulación, sí la vivió. Una adversidad que sentía que la vida se le terminaba, que la muerte, sentían sentencia de muerte. Como no hay algo así bien específico, uno lo puede tomar para uno también. Cual sea la situación, cual sea el problema, cual sea la angustia, cual sea la dificultad que estemos viviendo. Saber primeramente que está el Dios de toda consolación. Y el Dios que resucita a los muertos. Mire, con esas dos opciones, hermanos, si nos quedamos y vivimos y la disfrutamos, lo tenemos todo. Saber en la mente, en el corazón y en el alma que tenemos a un Dios de toda consolación. No importa el problema, no importa la angustia, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa las situaciones que estemos viviendo. Tenemos a un Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, que nos consuela, que nos alienta. Y también ese Dios es el que resucita a los muertos. O sea, si usted lo quiere ver desde el punto de vista físico, lo puede ver. Si usted hoy se muere y mañana el Señor lo resucita, puede ser. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Con que hizo los cielos y la tierra, con que abrió el mar, y en un pedazo de tiesto no lo va a volver a levantar.
Ahora, si usted no quiere ver que va a morir y si murió y hasta que suene la final trompeta, claro que sí, porque ese Dios va a resucitar a aquellos que pusimos la confianza en Él. O sea que ese Dios, hermanos, es un Dios de toda consolación. Al Dios que nosotros adoramos, hermano. Por eso cada vez que vengamos acá, hermano, sepamos que venimos a adorar a un Dios de toda consolación. Por eso es que no hemos puesto ninguna imagen. Porque nuestro Dios está vivo. Él está vivo. Por eso no ponemos ni imagen de nada, ni de nadie. ¿Sí? Porque a quien adoramos es al Dios de toda consolación. Y es el Dios que resucita a los muertos. Que no importa que lleguemos hasta el final y quedamos derribados, pero no estamos destruidos. De ahí nos levanta el Señor. Bueno, de ahí nos ha levantado. Y nos tiene sentados con nuestro juicio cabal, vestidos. Solo eso, hermano, es una bendición de lo que Dios ha hecho. Entonces ese Dios, dice Pablo, ese Dios es el Dios de toda consolación. Nosotros nos sentimos atribulados, nos sentimos desesperados, nos sentimos una presión, que sentíamos sentencia de muerte. Pero todo eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. ¿En quién confiamos, hermano? Mire, yo en mi chequera que tengo, es una cuentecita de ahorro, hermano. Si viene la enfermedad, voy y saco. Si hay alguna adversidad, voy y pago un buen médico. ¿Cuál es nuestra confianza? Ah, no, bueno, mire, yo, mi trabajito, hermano, el trabajo que tengo, sí, sí. Esa es mi confianza. El punto es que llegar hasta el final. Pablo dice, teníamos sentencia de muerte. Pero todo eso para que no confiáramos en nosotros. Por eso no tenemos que confiar en nosotros, hermano. En nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en lo que tengamos. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, todo lo que tenemos, aquí se queda. Aquí se queda. Lo que tenga, o le queda al ¿cómo se llama? Al que queda vivo, o le queda al vecino. Pero no se lo van a echar en el cajón. No. Nada. Nada. Y si tiene dientes de oro, hasta los dientes de oro le van a quitar. O se los quita a su familia, o van a abrir el hoyo y se lo... Entonces nuestra vida tiene que tener la confianza en el Dios de toda consolación. En el Dios que levanta, resucita a los muertos. Pablo no veía salida posible de la situación. Era una situación desesperada que amenazaba su vida. De tal manera que, mire, hermano, Pablo había decretado en su mente sentencia de muerte. Creía que moriría por causa del evangelio. ¿Y nosotros por qué causa vamos a morir, hermano? Cada uno sabe la respuesta. Pablo sabía, él en su mente dijo, no hombre, ¿qué sentencia? Pero por lo menos voy a morir por causa del evangelio.
por eso es que un poco antes de él morir, porque él no andaba pensando, hermanos, en bienes ni en nada. Por eso un poquito antes de morir dijo estas palabras. Son palabras muy, pero muy conocidas. Si quieren las leemos. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en el día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba consciente, hermano. Por eso nuestra vida, hermanos, debe de tener la confianza en Dios. Porque es el único. Y si usted tiene las cosas que tiene, disfrútelas, hermano. Aprovéchelas. Si tiene para comer, coma. Dele. Entonces tenga entendido que le va a costar más el féretro, ¿va? Porque lo van a hacer más ancho. Pero usted coma, dele. Hay que aprovecharlo en el momento. Dios tenía un propósito al permitirle el sufrimiento a Pablo. Y era para enseñarle a que él no confiara en sí mismo. O sea, Dios lo llevó a un extremo en que ningún recurso humano habría podido salvarlo. Y él mismo lo dice. Aquí mismo lo dice en esta misma carta. Más adelante dice el capítulo número 12. Dice el versículo número 9, oiga. En la situación que él vivía en su cuerpo, que no se sabe exactamente qué era, ¿va? Pero al final el Señor simplemente le dijo, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Era un momento que ese era otro de los aderezos del aguijón que tenía en su carne. Algunos dicen que era la vista, otros pero no hay una descripción clara. Pero que le oraba y dice, ya le oré 3 veces al Señor y el Señor me dice, bástate en mi gracia. Porque ese es el detalle, poder confiar en Dios. Solo el Dios que resucita a los muertos tuvo el poder para librar de la prueba a Pablo. Dice el versículo 10, el cual, hablando de Dios, el que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dice que el Señor lo libró de esa situación difícil, y no solamente lo libró, sino que lo seguirá librando. Lo seguirá librando, y en quien esperamos aún que nos librará. Miren, qué confianza va. Y a veces nosotros con una pequeña cosa queremos renunciar. Solo porque se le incrustó demasiado el uñero y siente un dolor y una angustia, ya por eso ya desiste. Solo porque le salieron flor en las puntas del pelo,
este sintió sentencia de muerte. Hermano, nosotros quizás no hemos logrado vivir una situación difícil, donde sintamos, como ya lo dije hace un momento, donde sintamos a la muerte que ya nos abraza y que ya nos abraza. Para eso son las dificultades, para reconocer que hay uno que nos puede librar, y ese sigue siendo Dios. Dice, los elementos que está mencionando, ya ha mencionado los detalles de la tribulación que él vivió, los momentos difíciles, lo hizo entender a él que no confiara en sí mismo, sino en el Dios que resucita a los muertos. A eso lo llevó. Pero aquí hay otro elemento, hermanos. Y este otro elemento es el versículo 11. Dice así, el versículo 11. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Está diciendo, Dios es el Dios de consuelo. Es el Dios de todo consuelo, el Dios de misericordia. Pero aquí agrega un elemento que es importante. Y el elemento es la participación en el consuelo. ¿A qué se está refiriendo? La confianza de Pablo en Dios. Él sabía que él lo iba a consolar siempre. Pero ahora le pide a los corintios, oiga lo que les pide, les dice él, ustedes nos ayudan orando por nosotros. La oración. La oración, él les pide a ellos que participen colaborando con la oración. Porque Pablo llegó también a la conclusión y a tener la certeza que lo mismo que dijo Santiago, oiga lo que dijo Santiago. Santiago mencionó en su momento el detalle de que dice la escritura. Santiago capítulo 5, versículo número 16. Dice así, oiga. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, oiga, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede y mucho. Entonces Pablo les está diciendo ahora a los corintios, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración los unos por los otros es, hermanos, importante. La oración es totalmente importante. Entonces las oraciones de los santos le parecían vitales a Pablo en su ministerio. Sabía él que si habían hermanos orando por su vida, eso también iba a consolarle. Oiga, él le pidió a los creyentes de Roma, a la iglesia de Roma también les pidió, el que les pidió, vea lo que les pidió Pablo. Dice Romanos capítulo número 15, dice el versículo número 30, dice así, oiga, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis en oración por mí a Dios. Le dijo a la iglesia de Roma, oren por mí. Oren por mí.
Porque es importante la oración. A la iglesia de Éfeso, donde se supone que tuvo, ahora los creyentes les dice estas palabras, capítulo número 6 de Efesios, versículo número 18, les dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Está pidiendo oración. Y el pedir oración, hermanos, es importante. Pero hay que pedirla. Si alguien está enfermo, anúncielo que está enfermo para orar. Pero a veces los hermanos dicen, no se les ve algunos días y de repente viene. Qué bárbaro, hermano. Nadie oró por mí, nadie me visitó. ¿Y qué pasó? Estoy enfermo, al borde de la muerte. ¿Y a quién le dijo? A nadie. Si aquí no somos adivinos. Entonces necesitamos comunicarnos. Entonces Pablo está pidiendo oración. Está diciendo a los corintios, hay necesidad. La oración nos va a llevar al triunfo. Pablo entendía el propósito soberano de Dios y la responsabilidad de los creyentes. Oiga, en la oración la impotencia humana simplemente se arroja a los pies del Señor. El ser humano en la oración se rinde a los pies del Señor. Y lo que le queda es suplicar. Entonces por eso es que hoy les está diciendo a ellos, oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El propósito de la oración no es que vamos a manipular a Dios. No. El propósito de la oración es simplemente exaltar su poder y someterse a su voluntad. Hay que saber orar también. Por ahí había un personaje famoso que cantaba y predicaba, famoso. Cayó enfermo. Y muchos de sus amigos, conocidos, oraban en la plataforma donde él ministraba. En una oración, una señora, señora digo yo porque saber si es hermano, dijo estas palabras: Dios, te pedimos la sanidad por este hombre. Pedimos. Y dijo esta palabra: y no aceptamos un no. A Dios le estaba diciendo que no aceptaba. Mire, pues digo yo, es una señora. Porque un cristiano respeta y exalta al Dios que vive y permanece para siempre. Es que la oración no es para manipular a Dios. La oración no es para manipular a Dios. Es para exaltar su nombre y aceptar su voluntad. Aquí habemos muchos que hemos orado por algo y hemos orado y hemos orado y al final no salió lo que queríamos, porque no era la voluntad de Dios. Salió porque así era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta como Él quiere manifestarlo. Y el barro no tiene nada que decirle. Entonces, vea, la oración no es para manipular a Dios, es simplemente para exaltar, para glorificar su nombre y sobre todo para poder someterse a su santa y bendita voluntad. ¿Sí? O sea que la oración va a tener una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Esa es. Ya les he contado en varias oportunidades. En uno de los libros del pastor Cho, en la cuarta dimensión,
que unos muchachos querían pasarse al otro lado porque se había desbordado el puente, una gran tormenta, había una correntada, el río con ímpetu. Ellos eran los organizadores de un evento evangelístico al otro lado y querían pasar. Y dijeron, bueno, vamos a orar al Señor, vea. Estaba fuerte la correntada. Y empezaron a orar, Padre, te pedimos. Tú sabes que tenemos que estar al otro lado, tú sabes que somos importantes, tú sabes aquí, tú sabes allá. Y así como Pedro caminó sobre las aguas, ahora nosotros en tu nombre caminaremos. Y se metieron. Se lo llevó y se ahogaron. Qué tremendo Dios va. Qué malo. No, no es malo. Que la oración no vamos a manipular a Dios, ni su voluntad. Entonces cuando oremos, hermano, oremos los unos por los otros, pero oremos bien. Al final, Señor, que sea tu voluntad la que se manifieste en esta situación. Pero nunca malcriadamente le vamos a decir, y no aceptamos un no. Ese es no conocer la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, oremos los unos por los otros. La oración, como todo el resto de la vida del creyente, es para glorificar al Señor. Y termino, 1 Corintios capítulo número 10. Versículo número 31. Si pues coméis y bebéis y lo hacéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo debe de hacerse para la gloria de Dios. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestro proceder, todo debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y si en esos momentos difíciles estamos, ahí está el Dios de consuelo. El Dios que resucita a los muertos. El Dios de toda consolación y el Padre de misericordias está con nosotros. Y Él ha prometido estar siempre. Siempre, hasta el final. Ahí ese Dios es el que nosotros adoramos y exaltamos. Que Dios nos ayude a todos a atender a Dios como quien verdaderamente es Él. El Dios de toda consolación y el Dios que resucita y levanta a los muertos. Amén, amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, porque tú, Señor, a través de tu palabra, tú nos muestras, Señor, tu amor, nos muestras tu misericordia. Padre, gracias porque en medio de todo, Señor, tú eres el que tiene el control. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor. Nos ayudes, Padre, porque somos necesitados, Señor. Perdónanos, Señor, y ten misericordia. En el nombre de Jesús.